Juanma Moreno ha arrasado en Andalucía, mayoría absoluta para el candidato del Partido Popular, que volverá a gobernar y lo hará esta vez en solitario, y decepción para todos los demás partidos, para el Partido Socialista, que cosecha el peor resultado de su historia, para Vox, que será intrascendente y no podrá entrar en el gobierno, para los partidos de la izquierda con un batacazo tremendo, y por último para Ciudadanos, que desaparece del mapa político en Andalucía. Analizamos esta noche electoral también en clave nacional y lo hacemos con los redactores de Voz Populi y con el adjunto a la dirección de este periódico. Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición especial de Barra Libre para desgranar lo que han dado de sí los resultados de estas elecciones de Andalucía de 2022, y para ello tenemos a los compañeros de la redacción de Nacional de Voz Populi y vamos a empezar esta edición especial con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Y también con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Jesús, empiezo contigo. 58 escaños del Partido Popular, mayoría absoluta para Juanma Moreno. Es un resultado que está incluso por encima de las expectativas del propio partido. Absolutamente. El Partido Popular inició esta campaña electoral marcándose un suelo electoral de 50 escaños. Tampoco querían, además, dar digamos, mensajes demasiado optimistas con el temor de desmovilizar al electorado, es decir, que el electorado se confiara y no fuera a votar. Y incluso Juanma Moreno, una vez que se cierran los colegios electorales y GAT3 da esa horquilla que sitúa al partido más un mínimo de 58 escaños, hasta Juanma Moreno dice que puede ser exagerada, y finalmente es la cifra de escaños que ha logrado el Partido Popular. Incluso durante el escrutinio, una vez que el Partido Popular ya alcanza esa barrera de los 55 escaños que garantiza la mayoría absoluta, ya en el Partido Popular empiezan a circular incluso previsiones de poder subir. Nos comentaban incluso en ese escrutinio, ¿no?, que se podía alcanzar hasta los 57 y finalmente ha sido 58. Es un triunfo absolutamente incontestable, que además permite a Juanma Moreno gobernar en solitario, que es lo que pretendía cuando convocó estas elecciones. Gobernar en solitario, gobernar sin Vox, tras estas elecciones en las que, como dices, ha sido un triunfo sin paliativos, y además unas elecciones, unos comicios que, lo venimos diciendo desde hace semanas, también tienen su lectura en clave nacional. Y en ese aspecto, Jesús, te pregunto, ¿se nota ya directamente esa mano de Alberto Núñez Feijóo en estas primeras grandes elecciones que ha habido desde que él es el nuevo presidente del Partido Popular? Bueno, es la lectura que hace la Dirección Nacional del Partido. Es verdad que la Dirección Nacional del Partido otorga todo el protagonismo de la victoria a Juanma Moreno, pero es verdad que la lectura que se hace es que toda España estaba pendiente de estas elecciones andaluzas, y no por curiosidad, como ha dicho Cuca Gamarra, sino porque todo el mundo quería saber ese modelo de gobiernos, ¿no?, ese modelo de gobiernos de gestión, de moderación que vende Juanma Moreno en Andalucía, y que también es la apuesta de Alberto Núñez Feijóo para el gobierno de España. Y bueno, pues el Partido Popular cree que ese modelo, que además también confronta un poco, ¿no?, con Vox, pues es el que ha ganado en las elecciones andaluzas, y es, digamos, la mejor señal para ese perfil que quiere marcar Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional. Pues Jesús Ortega, que de hecho este domingo publicaba, y lo habíamos contado también en Barra Libre, que un poco lo que le había encomendado Alberto Núñez Feijóo a Juanma Moreno era convertir a Vox en una formación intrascendente, y finalmente así ha sido. Totalmente, ha logrado ese objetivo, gobernar en solitario, y un poco dificultar las cosas a Vox de cara a las municipales y autonómicas, y allanar ese camino a la Moncloa a Feijóo. Esto por parte del Partido Popular, y ahora hablamos también del Partido Socialista. 30 escaños es el peor resultado de su historia, aunque eso sí hay que decir que no está tan mal como lo que también daban algunas encuestas. O sea, la verdad que es un resultado muy malo, en esto no cabe ninguna duda, y que, en fin, deja evidentemente al Partido Socialista, y no solamente en Andalucía, sino también a nivel nacional, en una postura también muy compleja. Sí, así es. Las encuestas es verdad que daban, las últimas, ¿no?, daban al Partido Socialista en una posición en escaños, en voto, peor de la que ha obtenido, ¿no? Había ya que les daban entre 26 y 30 escaños. Finalmente se han quedado con 30, como bien comentas, peor resultado histórico, y esto es una cosa que abofetea directamente a Pedro Sánchez, ¿no? Porque, bueno, el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista apostó por Juan Espadas como candidato, era parte de su apuesta personal, además para cerrar el partido, ¿no?, esa guerra con
Susana Díaz. Pedro Sánchez fue el rival de Susana Díaz y tenía ganas de que el Partido Socialista Andaluz, que es la locomotora o la principal locomotora del Partido Socialista, fuerza orgánica y a nivel territorial y un partido con mucho peso y mucho engranaje de poder, pues Pedro Sánchez tenía ya ganas de apartar al susanismo, ¿no?, de la Federación Andaluza y situar las espadas. Por tanto, este resultado, ¿no?, le deja en una posición muy difícil. Hay un dato que es muy interesante, que es que pierde 3 escaños el Partido Socialista, pero no los gana las formaciones todavía más a la izquierda, tampoco más al centro, porque Ciudadanos desaparece, y todo eso va a parar al Partido Popular. Contigo quiero hablar también de lo que pasa más a la izquierda, en este caso de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, porque si estamos hablando del mal resultado electoral del Partido Socialista, ya el de la izquierda es aún peor, porque pasan de los 17 escaños que tenían anteriormente, ahora en esa fragmentación de los dos partidos vemos la debacle, fruto también de la división y también de esa candidatura mal gestionada del Partido de Izquierda Unida, apoyado por Podemos, con un lío tremendo. En fin, la verdad que esto es imperativo, Javier. Sí, sí, hablamos y dejamos claro que esta mayoría absoluta histórica del PP introduce al PSOE por la puerta en fin, un largo periplo por el desierto, ¿no? Lo que ocurre a la izquierda del PSOE es casi peor, porque Yolanda Díaz no puede empezar de peor forma su proceso de escucha, el arranque de ese proceso de escucha, que lo hará el día 8 de julio en Madrid, quedan 19 días exactamente, y sí, la verdad es que es desolador, para ellos, porque claro, ellos, además la coalición de Por Andalucía vendía un nivel de escaños antes de las elecciones de en torno a 12 y 13, se han quedado finalmente en 5, y ojo que Teresa Rodríguez, a la que Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía, ha culpado por el hecho de concurrir por separado, ¿no?, de no haberse apuntado finalmente a esa lista, y la ha acusado de destrozo por eso. Bueno, pues Teresa Rodríguez ha estado también cerquita de ellos, ¿no?, con 2 escaños. Entonces, bueno, la izquierda creo que tiene que afrontar un gran proceso de reflexión, de darse cuenta de que la unidad o la tan cacareada unidad que cuentan debe producirse sin guerras internas y sin navajazos públicos, porque es lo que se llevan dando desde que se anunció la conformación de este Frente Amplio. Ha habido detrás una guerra entre Podemos e Izquierda Unida absolutamente bestial, que ha dejado las relaciones entre los dos partidos muy tocadas, y que este resultado va a tocar aún más, porque estoy convencido de que Podemos, y así lo comentaban algunas fuentes con las que hablé anoche, Podemos va a presionar a Yolanda Díaz para volver a apartar a Izquierda Unida, ¿no? Hay que recordar que Izquierda Unida ha sido quien ha manejado esta campaña allí en Andalucía, y el último lío que han tenido Podemos y Izquierda Unida ha sido el asunto de que no había ningún elemento que se reconociera a Podemos, y Podemos explicaba que por favor que los suyos para votarle era hacer Por Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen un cacao maravillado y tienen que intentar centrarse y hacer las cosas de otra forma. Vemos, por lo que nos cuentas, que los líos en la izquierda no van a cesar. Hace un momento hablábamos con Jesús de ese gran resultado para las primeras elecciones, con ya Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. No sé si podemos hacer un poco la misma comparativa, no es exactamente igual, pero Yolanda Díaz en estas grandes elecciones, ahora que ya está con su plataforma realmente en marcha, la verdad que no sé si es un mal presagio, y sobre todo no sé si esto puede afectar a la moral de la todavía vicepresidenta del gobierno. Lo hará, porque Yolanda sabe, como toda la izquierda, que Andalucía es una comunidad fundamental, es una comunidad fetiche para la izquierda, porque ha gobernado allí 40 años hasta que ha llegado ahora el PP, pero es una comunidad muy grande, de las más grandes de España, una de las más pobladas. Entonces, este resultado la marca directamente, ¿no? Yolanda Díaz quiere construir un proyecto nacional, y claro, uno de los trozos más grandes de la tarta española, que es Andalucía, pues te sale con un poquito de veneno, pues lo tiene difícil. Lo tiene difícil, y esto es uno también de esos resultados, de esas lecturas en clave nacional que hacemos de esta noche electoral y que hemos hecho con Jesús Ortega. Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Y Javier Portillo, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Gracias a ti, Alberto, un placer. Y seguimos aquí en Barra Libre con el análisis de lo que ha dado de sí esta noche electoral, de estas elecciones de Andalucía, y ahora vamos a hablar de los otros 2 grandes partidos que también estaban en liza en estas elecciones, en estos comicios, que son Vox y Ciudadanos. Y para hacerlo tengo aquí conmigo a Marina Alías. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y también a Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
A ver, Marina, voy a empezar contigo y vamos a hablar de Vox, de Macarena Olona. 14 escaños, son 2 más que los que cosechó en 2018, pero las cosas como son, está por debajo de las expectativas y sobre todo lo que está claro es que no hay ninguna negociación posible porque no va a estar en el gobierno de Andalucía. Así es, la euforia de la que hablaba Jesús Ortega, el compañero que cubre al Partido Popular, contrasta totalmente con la decepción que ha sufrido Vox en esta noche electoral, porque si bien suben dos escaños y alcanzan unos 500.000 votos en Andalucía, que son 90.000 más o cerca de 100.000 más que los que obtuvieron en 2018, pues no han cumplido sus expectativas, ¿no? Ellos mínimo querían alcanzar los 20 parlamentarios, incluso Santiago Abascal llegó a decir allá por el mes de mayo que podrían cosechar 26 diputados, los mismos que tuvo Juanma Moreno en las elecciones de diciembre de 2018, y no ha sido así, se han quedado en 14, que son bastantes menos de lo que esperaban. De hecho, no se pronunciaron hasta pasadas las 10:30 de la tarde, cuando ya se conoció bien el resultado que iban a obtener, y cuando salieron bueno, pues esos sondeos a pie de urnas que daban esos resultados que no eran tan buenos como los que pretendían, pues no dijeron nada y solo se pronunció el eurodiputado Germán Tertsch, que dijo que una mayoría absoluta como la de Mariano Rajoy no sería un buen resultado, ¿no? Oye, Marina, y después de esto, ¿qué va a hacer Macarena Olona, que ha sido sin duda una de las grandes protagonistas de esta campaña, también con alguna que otra polémica como su empadronamiento en Salobreña? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se queda en Andalucía o pretende regresar a Madrid de alguna manera ahora que ve que va a estar en la oposición? Pues el grueso de su discurso ha sido precisamente ese, ¿no? Que se queda en Andalucía, que se queda para luchar por los andaluces y que se queda allí pese a la campaña de desinformación que atribuyen a los medios de comunicación, que hemos dicho, bueno, han dicho en muchas ocasiones que había una posibilidad de que ella volviese al Congreso de los Diputados. No ha sido así, ha entregado su acta y parece que se va a quedar en la región liderando el partido. No obstante, sí que la decepción en cierto modo es doble en Vox, porque aparte de, bueno, pues de haber conseguido menos escaños de los que pretendían, pierden en la Cámara Baja a uno de sus pesos pesados, ¿no? Ella en un tiempo récord se ha convertido en uno de los referentes del partido a nivel parlamentario y ahora pues salta la política andaluza y bueno, pues han asumido ese riesgo, ¿no?, al presentarla como candidata en Andalucía. Bueno, pues decepción en Vox y decepción sin duda también en Ciudadanos, donde han pasado de tener la vicepresidencia, de tener 21 escaños, a no tener ya representación. Borja Negrete, había algunas encuestas que sí que apostaban por la supervivencia de Ciudadanos, pero finalmente, tristemente por ellos, la de Voz Populi ha acertado, no ha obtenido ningún escaño y Juan Marín, como consecuencia, ha dimitido. Sí, sí, lo cierto es que bueno, Ciudadanos da un paso más en esa milla verde que viene caminando hacia el precipicio desde hace varias elecciones y efectivamente no cumplen con su objetivo, porque dentro del partido pues estaba la esperanza de que por lo menos Juan Marín sí que tuviese representación y en cierto modo pues insuflar ese oxígeno que ya insuflara en su día Francisco Igea, manteniendo un puesto para el centro político en un parlamento importante, en el parlamento de la región más poblada de España, como es Andalucía, ¿no? Efectivamente, bueno, esto no se ha producido, incluso a pesar de lo mal que iban los sondeos, momentos antes los diputados de Ciudadanos y Miguel Gutiérrez vino a señalar que, bueno, que confiaban que al día siguiente Juan Marín seguiría formando gobierno, porque cabía siempre esa posibilidad de que el PP se quedase a un escaño de la mayoría absoluta y que en ese sentido, pues, de haber obtenido su escaño, pues Juan Marín habría sido determinante y haber podido reeditar ese gobierno del cambio. Sin embargo, pues no ha sido así y lo cierto es que existe una vez más esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el futuro del centro político en nuestro país. Bueno, Juan Marín, que se ha quedado a un puñado de miles de votos de poder obtener ese escaño, pero finalmente pues esta también es una de las consecuencias de esta noche electoral. Juan Marín, candidato de Ciudadanos, pasa de la vicepresidencia a tener que dimitir después de que su grupo no haya obtenido ningún escaño. Marina Alías, gracias por el análisis. Gracias. Y Borja Negrete, también muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias.
Y para acabar esta edición especial de Barra Libre por las elecciones de Andalucía, vamos a hacer el análisis con el adjunto al director de Voz Populi, con Alberto Pérez Jiménez. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Alberto, aquí hemos visto una victoria este domingo de las antiguas, con una mayoría absoluta que hacía mucho que no se veía en España, del Partido Popular, y aquí, por lo pronto, cabe preguntarse si es una victoria solamente de Juanma Moreno o si ya se nota el efecto de Alberto Núñez Feijóo detrás de la candidatura del Popular. Bueno, efectivamente Juanma Moreno Bonilla quería o soñaba con una victoria a lo Ayuso, y ha tenido prácticamente una victoria a lo Ceausescu, ¿no? Con una mayoría absoluta de las que ya no se llevan, o de las que solo se llevaban, o de las que hacía Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Evidentemente es un triunfo de Juanma Moreno, que hace 4 años, cuando era candidato, era el hombre de Soraya, e incluso dentro del partido nadie confiaba en él. Y bueno, a golpe de moderación y de talante y de gestión, pues ha conseguido lo que ha conseguido, una victoria arrolladora, que ahora va a ser aprovechada, lógicamente, en clave nacional por Alberto Núñez Feijóo. No cabe duda que esto es la tercera derrota consecutiva de Pedro Sánchez en el PSOE. Empezó con el 4M en Madrid, donde Ayuso arrasó. Luego siguió en Castilla y León, donde, impregnado un poco por la gran lucha que había entre Sol y Génova, entre Casado y Ayuso, pues al final las cosas no salieron tan bien, pero también el PSOE acabó perdiendo, y ahora esta derrota en el granero de votos tradicional del PSOE, que no cabe duda a Alberto Núñez Feijóo le va a servir como un escalón más en su camino hacia la Moncloa. Yo no diría que se nota la mano de Feijóo en este triunfo, pero sí que es verdad que el talante de Juanma Moreno es lo más parecido al de Alberto Núñez Feijóo dentro del centro moderado, y que desde luego va a ser aprovechada por el nuevo presidente, el nuevo inquilino de Génova, en su camino a la Moncloa. Esto es un impulso para Alberto Núñez Feijóo en el Partido Popular, mientras que en el Partido Socialista, lo estabas comentando, para Pedro Sánchez también es una derrota dolorosa. Andalucía es feudo socialista muy tradicional, este es el peor resultado del PSOE de toda su historia, con Juan Espadas, y aquí lo que se ha visto además es como el presidente del gobierno en esos últimos días de campaña, excepto en el cierre, había desaparecido un poco en combate, porque ya se olía al Partido Socialista el mal resultado que finalmente ha cosechado. Si algo confirma estas elecciones es que la marca Pedro Sánchez fuera de la Moncloa es un lastre. Es un lastre en Andalucía, por ejemplo, porque no se ve con buenos ojos, por un lado, ni la dependencia que hay aquí de partidos como ERC o como Bildu, eso no se entiende en Andalucía, ni mucho menos. No se entiende tampoco esa constante persecución que hay en parte del gobierno de coalición de Sánchez contra el mundo rural, contra la caza, contra los toros. Eso en Andalucía tampoco se entiende. Esas meteduras de pata constantes, por ejemplo, de Alberto Garzón con la historia de las macrogranjas o con el chuletón. Todas esas cosas van calando, es una lluvia fina que al final ha tenido su reflejo en lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Ha habido casi 150.000 votos del PSOE que se han transferido a Juanma Moreno, que también se ha llevado todos los votos de Ciudadanos, y que además lo ha conseguido como lo que quería Feijóo, que era haciendo intrascendente a Vox. Vox sube 2 escaños, no pinta nada en el Congreso andaluz, no va a entrar, no va a ser decisivo para nada, y eso es lo que precisamente quería Feijóo, para que no se le echara en cara desde Moncloa ese mantra que tienen de que Feijóo todo lo consigue, el PP de Feijóo gracias a Vox. Bueno, pues ha quitado la muleta de Vox y ahora mismo tiene el camino despejado para en los próximos meses intentar el asalto a la Moncloa. Alberto Pérez Jiménez, adjunto al director de Voz Populi, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a vosotros. Y con este primer análisis, primero de muchos, porque seguro que seguiremos hablando de las elecciones de Andalucía en los próximos días y también de esa lectura en clave nacional, con esto despedimos esta edición de Barra Libre especial Elecciones de Andalucía y volveremos como siempre mañana con más contenidos.